Hola amigos y bienvenidos a Universo Tolkien. Hoy vamos a ver el capítulo 23 del Silmarillion, llamado De Tuor y la caída de Gondolin. En él se narra la historia de Tuor, el hijo de Huor, quien no conocía a su padre, pues cuando Huor partió a la guerra de las lágrimas innumerables, Rian, su esposa, estaba todavía embarazada de él, y Huor nunca regresó. Os comento también que esta historia está explicada más en detalle en el libro de los cuentos inconclusos y en el último libro editado por Christopher Tolkien, La caída de Gondolin. Aquí en el Silmarillion la historia se cuenta de forma más resumida. Dicho esto y sin más dilación, empecemos. Cuando llegaron noticias a Hithlum sobre la caída de Huor y los hombres orientales entraron en la región, Rian escapó a las tierras salvajes de Mithrin, donde un grupo de elfos grises la recibieron y cuidaron en sus moradas escondidas en las montañas. En ese lugar Rian dio a luz al hijo de Huor, y después de darle el nombre de Tuor, partió hacia la colina de los muertos en Anfaulith, donde su esposo estaba enterrado. Allí se echó sobre la colina y murió. Así pues el niño fue criado en los bosques de Hithlum por uno de los elfos grises llamado Annael, y Tuor aprendió mucho de los elfos y se hizo alto y fuerte y era muy valiente. Ahora bien, cuando Tuor contaba con 16 años, los elfos decidieron abandonar las cavernas de Androth donde moraban e ir en secreto a los puertos del Sirion en el lejano sur. Pero al poco de emprender su viaje, fueron atacados por orcos y orientales, y Tuor fue hecho prisionero y esclavizado por Lorgan, jefe de los hombres orientales de Hithlum. Durante 3 años soportó esa servidumbre, pero por último logró escapar, y regresando a las cavernas de Androth, vivió allí en soledad durante 4 años, e hizo tanto daño a los orientales que Lorgan puso precio a su cabeza. Pero pasado ese tiempo, Ulmo le puso en el corazón el deseo de abandonar esa tierra, pues había escogido a Tuor como instrumento de sus designios. Entonces Tuor, guiado por las señales de Ulmo, se dirigió hacia el oeste a través de Dor-lómin y encontró Anon in-Gelid, el portal de los Noldor, que el pueblo de Turgon había construido muchos años atrás. Desde allí un túnel avanzaba por debajo de las montañas y así, después de un largo camino, Tuor llegó a las costas de Nebrast sin ser visto por los enemigos y contempló por primera vez el gran mar. Durante el verano de ese año vivió solo en Nebrast, pero cuando llegó el otoño vio a 7 cisnes que iban volando hacia el sur y comprendió que era un signo de que se había demorado demasiado. Entonces siguió a los cisnes hasta que llegó por fin a las estancias desiertas de Vinyamar, y entró en ellas y encontró allí el escudo y la cota, y la espada y el yelmo que Turgon había dejado por orden de Ulmo hacía ya mucho tiempo. Tomó entonces esas armas y se acercó a la costa. Pero cuando Tuor se encontraba a orillas del mar, llegó del oeste una gran tormenta, y de pronto Ulmo, el señor de las aguas, se alzó majestuosamente y le habló, ordenándole que buscara el reino escondido de Gondolin, y le dio una gran capa que lo ocultaría durante el viaje de los ojos del enemigo. Cuando la tormenta hubo pasado, Tuor regresó y se encontró con un elfo junto a los muros de Vinyamar, quien había navegado en el último barco que Turgon enviara a Occidente, y cuando el barco naufragó, Ulmo lo recogió y lo llevó a tierra. Ese elfo era Boronwe, hijo de Aranwe de Gondolin, y cuando Tuor le contó el cometido que Ulmo le había encomendado, Boronwe aceptó llevarlo hasta el reino escondido de Turgon. Así pues se pusieron en camino y tuvieron un viaje penoso a causa del crudo invierno que hubo ese año. Pero al fin, y gracias al poder de Ulmo que los protegió en todo momento, llegaron a las puertas escondidas de Gondolin y, pasando por el túnel subterráneo, alcanzaron el portón interior, donde los guardias los hicieron prisioneros.
Entonces fueron llevados ante Excelión, el guardián de la gran puerta al final del camino. Allí Tuor dejó caer su capa y por las armas que llevaba de Vinyamar reconocieron que era en verdad el enviado de Ulmo. Y Tuor contempló el hermoso valle de Tumbladen y vio a Gondolin la Grande, la ciudad de 7 nombres, cuya fama y gloria es alta en el canto de todos los elfos. Entonces Tuor fue llevado ante el trono de Turgon, hijo de Fingolfin, rey supremo de los Noldor, y a la derecha del rey estaba de pie Maeglin, el hijo de su hermana, y a la izquierda estaba sentada su hija Idril Celebrimbor. Y todos los que escucharon la voz de Tuor se maravillaron, preguntándose si sería en verdad un hombre de raza mortal, porque hablaba con las palabras del Señor de las Aguas que le venían en ese instante. Y Tuor advirtió a Turgon que la maldición de Mandos se acercaba e iba a cumplirse, y que todas las obras de los Noldor perecerían. Y le dijo que partiera y abandonara la poderosa ciudad que había construido, y bajara por el Sirion al mar. Turgon meditó largo tiempo el consejo de Ulmo, pero se había vuelto orgulloso y Gondolin era tan bella como la ciudad de Tirion en Aman, y confiaba todavía en el secreto y en la fuerza inexpugnable de estas tierras, aun a pesar de las palabras del Señor de las Aguas. Y Maeglin siempre hablaba en contra de Tuor en el consejo del rey. Así que al final Turgon rechazó las advertencias de Ulmo y se negó a partir. De todos modos, en el fondo Turgon temía que, por alguna traición, Gondolin pudiera ser descubierta. Por ello, si antes no permitía que nadie entrara a la ciudad escondida, ahora también prohibió la salida de sus habitantes, y todas las puertas escondidas de las montañas circundantes quedaron cerradas. Así pues Tuor permaneció en Gondolin y aprendió mucho de los elfos exiliados, y se hizo poderoso de cuerpo y mente, tanto así que el corazón de Idril se volvió hacia él, y el de Tuor hacia ella. Y el odio secreto de Maeglin fue todavía mayor, pues su deseo más grande era el de poseer a Idril, su prima. Pero el rey tenía a Tuor en gran estima, y aunque no quiso hacer caso de la orden de Ulmo, entendió que el destino de los Noldor estaba vinculado a su mensajero, y tampoco había olvidado las palabras de Huor en la batalla de las lágrimas innumerables. Por ello, pasados 7 años desde la llegada de Tuor a Gondolin, Turgon no le rehusó la mano de su hija cuando él se la pidió. Entonces se celebró una gran fiesta, porque Tuor se había ganado todos los corazones, excepto los de Maeglin y sus secuaces, y así se dio la segunda unión entre elfos y hombres. En la primavera del año siguiente nació en Gondolin Earendil, medio elfo, el hijo de Tuor e Idril Celebrimbor, y era de sobrecogedora belleza, pues su cara resplandecía como la luz del cielo, y tenía la belleza y la sabiduría de los Eldar, y la fuerza y la audacia de los hombres de antaño, y el mar le hablaba siempre al oído y al corazón, como a su padre Tuor. Eran esos días felices en la ciudad, y nadie sabía que la región donde se encontraba había sido revelada a Morgoth por los gritos de Húrin. Por esa razón, el Señor Oscuro había enviado ahora muchos espías cerca de las montañas circundantes. En ese tiempo, Idril, que era sabia y previsora, sintió un mal presagio en su corazón e hizo preparar un camino subterráneo y secreto para poder salir de la ciudad en caso de necesidad, y dejó que muy pocos supieran de él. Ahora bien, una vez, cuando Earendil todavía era un niño, sucedió que Maeglin se perdió, porque en su afán de extraer siempre nuevos metales, pues amaba la minería, a veces desobedecía secretamente la orden del rey e iba más allá de las colinas. Y he aquí que una de estas veces el destino quiso que cayera en manos de los orcos y fuera llevado a Angband. Una vez allí, y ante el tormento con el que fue amenazado, Maeglin compró su vida y libertad, revelándole a Morgoth el lugar donde Gondolin se encontraba, y los caminos por los que se podía llegar a ella y atacarla. Y esa fue la más infame de las traiciones de los días antiguos. A cambio, Morgoth le prometió el señorío de Gondolin en calidad de vasallo, y la mano de Idril Celebrimbor cuando la ciudad hubiera sido tomada.
Entonces Morgoth envió nuevamente a Maeglin de regreso a la ciudad para que nadie sospechara y para que ayudara en el ataque desde adentro. De este modo Maeglin siguió viviendo junto al rey con cara sonriente y maldad en su corazón, mientras que la oscuridad se hacía cada vez más espesa en el corazón de Idril. Al fin, en el año en que Eärendil cumplió 7 años, Morgoth lanzó a Balrogs, orcos, lobos y dragones sobre Gondolin. El ejército del maligno llegó por las montañas septentrionales por la noche, cerca del amanecer, y pronto estuvieron sitiando la ciudad. Grandes fueron los hechos de valor que los capitanes de Turgon llevaron a cabo. Ecthelion luchó contra Gothmog, el señor de los Balrogs, y en esa lucha ambos perecieron. Y la torre de Turgon fue derribada, y el rey murió. Y Tuor luchó contra Maeglin, que previamente se había apoderado de Idril y Eärendil. Pero Tuor arrojó a Maeglin por el precipicio, y así el infame traidor murió como había muerto Eol su padre, muchos años atrás. Entonces Tuor e Idril condujeron a los pocos que pudieron reunir en la confusión por el camino secreto que Idril había preparado, y el humo del incendio que descendió sobre Tumladen favoreció su huida desde la boca del túnel hasta el pie de las montañas. Luego treparon penosamente, pues con ellos iban muchos heridos, y mujeres y niños, y llegaron a un estrecho y peligroso paso llamado la Grieta de las Águilas. A lo largo de ese estrecho sendero marchaban en línea, cuando cayeron en una emboscada de orcos, pues Morgoth había montado guardia en las colinas de alrededor, y un Balrog estaba con ellos. La situación fue entonces desesperada, pero el valor de Glorfindel, el de cabellos amarillos, jefe de la casa de la Flor Dorada de Gondolin, y la llegada de Thorondor los salvó. Muchos son los cantos que narran el duelo de Glorfindel con el Balrog sobre el pináculo de una roca, y ambos cayeron perdiéndose en el abismo. Pero las águilas se lanzaron sobre los orcos, que fueron muertos o arrojados a las profundidades, y así Morgoth nada supo de la huida desde Gondolin hasta mucho después. Entonces Thorondor rescató el cuerpo de Glorfindel del abismo, y lo sepultaron bajo un montículo de piedras junto al pasaje. Y allí crecieron hierbas verdes, y de la esterilidad de la piedra nacieron flores amarillas hasta que el mundo cambió. De este modo, el remanente del pueblo de Gondolin, conducidos por Tuor, atravesó las montañas y descendió al valle del Sirion, y huyendo hacia el sur por fatigosos y peligrosos senderos, llegó por fin a Nan Tathren, la tierra de los sauces, donde descansaron un tiempo y se curaron de las heridas y el cansancio, pero no pudieron curarse del dolor. Allí, bajo los sauces, se oyeron muchos cantos recordando la grandeza de Gondolin y su pueblo, y a Glorfindel el amado. Pero pasado un tiempo, la nostalgia por el mar despertó en el corazón de Tuor, y así, junto a Idril y Eärendil, partieron hacia el sur y, llegando a las desembocaduras del Sirion, vivieron junto al gran mar y se unieron a las gentes de Elwing, hija de Dior, que había huido allí de la ruina de Doriath solo un poco antes. Y cuando llegó a la isla de Valar la noticia de la caída de Gondolin y la muerte de Turgon, Ereinion Gil-galad, hijo de Fingon, fue designado rey supremo de los Noldor en la Tierra Media. Así pues, junto al Sirion y el mar se formó un pueblo de elfos con los remanentes de Doriath y Gondolin, y los marineros de Círdan llegaron de Valar y se sumaron a ellos y se dedicaron a la navegación y a la fabricación de barcos, habitando siempre cerca de las costas de Arvernien, bajo la sombra de la protección de Ulmo. Ahora bien, en esos días Tuor sintió que la vejez se le acercaba, y creció en él el deseo de navegar mar adentro. Así que construyó un gran navío, y junto con Idril Celebrimbor navegó hacia occidente, y no apareció nunca más en historias o canciones. Pero en días posteriores se cantó que sólo Tuor, entre los hombres mortales, llegó a ser miembro de la raza mayor, y se unió con los Noldor, a quienes amaba, y su destino quedó separado del destino de los hombres. Y aquí, amigos, terminamos el capítulo 23 del Silmarillion
sobre la historia de Tuor, hijo de Huor, y la caída de Gondolin. Espero que os haya gustado y si es así, podéis darle al like y suscribiros para más vídeos de Arda y la Tierra Media. Gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo.